Este chico descubrió que podía hacerse invisible, y lo que hizo te sorprenderá. Lucas siempre había sido un chico normal, no destacaba en la escuela, ni en su vecindario, ni en la vida en general. Si alguien le preguntara quién era, probablemente respondería con una sonrisa tímida y una mirada insegura. Siempre pensó que su vida sería una de esas en las que nunca pasas desapercibido, pero tampoco llegas a ser alguien importante. Un día, mientras caminaba por el bosque cerca de su casa, se sintió raro. Al principio, pensó que era el cansancio o que algo le había hecho efecto, pero pronto descubrió que algo mucho más extraño estaba ocurriendo. Su cuerpo comenzaba a desvanecerse. Primero fue un dedo, luego una mano, hasta que, en pocos segundos, Lucas ya no podía verse a sí mismo. Se había vuelto invisible. La sensación era extraña, como si todo lo que conocía hubiera desaparecido, pero a la vez se sentía liberado. Al principio, el poder lo asustó. Intentó llamar la atención de un árbol cercano, tocando sus hojas, pero no pudo. Probó hablar, pero su voz no era escuchada. En lugar de entrar en pánico, se dio cuenta de que estaba experimentando algo único. Nadie podría verlo. Nadie podría detenerlo. Lucas regresó a casa, sin ser visto por su madre, que estaba sentada en la sala, mirando su celular. Sin hacer ruido, subió a su cuarto y se quedó allí, pensando en lo que podría hacer. Tenía el poder de pasar desapercibido, de desvanecerse y entrar en cualquier lugar sin ser detectado. Fue en ese momento cuando su mente empezó a maquinar. A la mañana siguiente, cuando su madre salió al trabajo, Lucas decidió probar su poder. No era un chico impulsivo ni alguien que tomara riesgos a la ligera, pero esa sensación de poder, esa sensación de control, lo empujó a hacer algo que nunca habría imaginado antes. Decidió ir a un banco cercano. Sin que nadie lo viera, Lucas se coló en el banco. Caminó por el pasillo de la entrada, sorteó los guardias de seguridad sin esfuerzo, y se introdujo en la sala de cajas fuertes. Nadie lo notaba. Podía ver cómo los empleados atendían a los clientes sin sospechar que un intruso invisible rondaba el lugar. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Sabía que estaba haciendo algo prohibido, pero también sabía que no había nada que pudiera detenerlo. Abrió una caja fuerte con una combinación que, gracias a su invisibilidad, había podido escuchar. Rápidamente, empezó a sacar billetes, joyas y todo lo que pudiese cargar. Nadie lo veía. Nadie lo podía detener. Después de robar una pequeña fortuna, Lucas abandonó el banco como si nada hubiera ocurrido. Su adrenalina estaba por las nubes. Se sintió invencible, como si el mundo entero estuviera a sus pies. Pero el robo fue solo el comienzo. Con el tiempo, Lucas se dio cuenta de que su invisibilidad no solo le ofrecía acceso ilimitado al mundo material, sino también a los rincones más oscuros de la privacidad humana. Como un espectro invisible, comenzó a colarse en vestuarios, baños y habitaciones privadas. Se deslizaba sigilosamente en las casas de mujeres que le atraían y las observaba sin que pudieran notar su presencia. Sentía una excitación morbosa al ver cómo ellas se desnudaban, cómo se arreglaban frente al espejo, sin saber que alguien las estaba mirando. A cada momento, la necesidad de saber más, de ver más, crecía. Lo que al principio le pareció un juego inofensivo comenzó a transformarse en una obsesión. Su invisibilidad le otorgaba un poder absoluto. El poder de controlar lo que veía, de decidir qué información y qué personas serían objeto de su mirada. Nada podía detenerlo. Podía entrar en cualquier lugar, espiar a cualquiera, robar lo que quisiera. Sin embargo, esa sensación de poder pronto comenzó a desmoronarse. Lucas se dio cuenta de que, a pesar de tener todo lo que había deseado, había algo vacío en su interior. Sentirse invisible no lo había hecho más feliz, ni más completo. Había comenzado a vivir en las sombras, y a medida que pasaba el tiempo, el mundo real, el que compartía con los demás, se le iba alejando. Ya no sabía cómo relacionarse con las personas. Su vida estaba marcada por el deseo de seguir ocultándose en la oscuridad, sin tener que afrontar las consecuencias de sus acciones. Una tarde, mientras espiaba a una mujer en su apartamento, Lucas sintió una incomodidad extraña. Por un momento, dejó de disfrutar de lo que estaba viendo. La mujer estaba simplemente leyendo un libro, ajena a su presencia. La culpa, algo que nunca había sentido antes, empezó a carcomerlo. En ese instante, se dio cuenta de que el poder de ser invisible no era un regalo, sino una condena. Era un prisionero de su propio deseo, de su necesidad de escapar de la realidad, de no enfrentar las verdaderas emociones humanas. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en la oscuridad, que su invisibilidad lo había alejado de todo lo que alguna vez había sido real. El chico que alguna vez soñó con ser alguien más, con tener más poder, pronto descubrió que la invisibilidad no era la respuesta a sus problemas. Pero el deseo de más, de sentir que aún podía tener todo a su alcance, lo llevó a hacer una última locura. Una noche, Lucas decidió regresar al banco. Estaba cansado de huir de su sombra, y pensó que, con su poder, nunca podría ser atrapado.
Volvería a robar, tomaría más, tal vez algo que lo haría sentir completo por mí. Con el pulso acelerado, se coló nuevamente en el banco, invisible una vez más. Se dirigió a la bóveda, caminando con seguridad, sabiendo que nada podría detenerlo. Pero esa vez, algo no salió como esperaba. A medida que sacaba los billetes, una extraña sensación lo invadió. Se sintió débil, como si su poder se desvaneciera lentamente. Al principio pensó que era solo un momento de duda, pero al intentar escapar, se dio cuenta de que ya no podía desaparecer. Su cuerpo volvió a ser visible. Y en ese preciso instante, las luces de alarma comenzaron a sonar. Las cámaras de seguridad, que nunca antes lo habían captado, lo identificaron al instante. La policía estaba en camino. Lucas intentó escapar, pero fue demasiado tarde. Al darse cuenta de lo que había perdido, el control, su poder, su libertad, fue arrestado en el mismo lugar donde había comenzado su descenso hacia la oscuridad. Al día siguiente, Lucas se encontraba en una celda, mirando a través de los barrotes. Ya no tenía su invisibilidad. No podía desaparecer de sus problemas ni de sus consecuencias. Se dio cuenta de que el verdadero poder no estaba en ser invisible, sino en ser capaz de enfrentarse a lo que uno realmente es. Había perdido todo lo que alguna vez creyó que deseaba, y ahora, por primera vez, entendía lo que significaba ser realmente visto. ¿Qué te pareció este cuento? Aprovecha de suscribirte a este canal ahora, porque este canal subirá mejores cuentos interesantes así ahora en adelante. Muchas gracias por llegar hasta aquí, dale me gusta al vídeo y chao. Chao.